regreso, aleluya. Gracias. Aleluya. Bueno, ya estamos otra vez de regreso con nuestra hermana Eli, que le estaba echando una peleadita ahí. No, pero era de cariño, de cariño. No, Alabado sea Dios para siempre, pero ya está todo normal. Alabado sea Dios para siempre, era por la interrupción en el cambio, en la transmisión de la red. Okay. Por eso, pero ya estamos aquí de regreso y estamos hablando, alabado sea Dios para siempre, hermana Eli, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. También hablábamos de cómo el sol sale de su tálamo, es de las recámaras, del lugar donde ellos celebran su boda y reciben a los parientes. Alabado sea Dios para siempre. Mire cómo es, tranquilo, alabado sea Dios para siempre. Tú sabes que a veces salí del lugar de confort para hacer el trabajo que Dios requiere. El sol sale como ese novio que deja su comodidad. Mire, ayer en la mañana y hoy también, porque yo me he sentido un poco afectada, con fiebre y como gripa y todas esas cosas, sinusitis y demás. Y el salir de la cama no es fácil cuando uno se siente quebrantado de salud. Pero creo que mucho menos aún cuando está en confort, que está en celebraciones Recién de boda, casado. recién casado. De fiesta. Óigame. Pero el Señor, el amor del Señor por su pueblo, el amor del Señor por su Es creación, tan grande. es tan grande que es inmensurable, no hay medida para Él, que el Señor hace todo. Si el Señor tuvo tanto y tanto amor como para dar a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, ¿qué no sería capaz de hacer el Señor por nosotros si dio lo máximo de Él? Yo quiero que tú me leas el versículo 7, que la hermana Eli lo está buscando, todavía no lo tiene. Salmo 19, versículo 7, yo quiero ver Me encanta. la lectura de ese pasaje. Sí, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Alabado sea Dios para siempre. Me gusta la palabra que dice, porque la ley de Jehová es perfecta. Alabado sea Dios para siempre. Aquí está hablando bien claro, alabado sea el Señor, de la Biblia, en lo perfecta que es el contenido de la Biblia, que para muchos le luce imperfecta y mucha gente dice que se contradice, pero en realidad la Biblia es la única verdad revelada de Dios para el mundo. Alabado sea Dios para y con un mensaje claro, preciso y coherente. Alabado sea Dios para siempre para los seres humanos. La única palabra irrefutable que no ha encontrado nadie, que aún se han levantado personas, porque de todo hay, que han querido decir cosas negativas, desacreditar la palabra del Señor, pero finalmente han quedado descubiertos que ha sido una falsa, porque la palabra de Dios es perfecta. Y aún con las cosas que acontecen en este mundo, que el ser humano no entiende, es bueno que entendamos. ¿Por qué? Muchas personas no entienden que siendo Dios un Dios tan bueno, ¿cómo es entonces que el ser humano, que pasan tantas cosas, que la palabra del Señor nos dice cómo comportarnos para que no nos encontremos con los problemas? Pero hay un elemento que está en ese solo versículo, además de perfecta, dice la palabra que hace sabio al sencillo. O sea que la palabra de Dios por sí solo capacita, orienta, alabado sea Dios para siempre, y trae sabiduría. Por simple que sea la persona, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Yo no sé si ustedes han notado de muchas personas que ustedes conocieron, que no fueron a la escuela, que no tenían muy buena formación académica, hablando. Pero ellos comenzaron a estudiar la palabra de Dios en la iglesia, comenzaron a leer la Biblia, y de repente tú comienzas a preguntarte, Dios mío, ¿y este catedrático de dónde apareció? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Porque la palabra de Dios por sí sola trabaja para capacitar y para hacer sabios a los hombres. Usted sabe que en estos días estaba yo meditando en algo, y es en un tema para un mensaje que no lo he preparado ni nada, pero era con un tema egresado del desierto. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, tenemos en diferentes partes del mundo universidades prestigiosas como lo es Harvard en Estados Unidos, en Francia, en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo tenemos universidades prestigiosas donde las personas aquí el otro día estaban presentando a un joven dominicano que fue egresado de la Universidad de Harvard y lo reciben con muchas bombas y platillos. Y es cristiano, que no es que se tenga en poco, aún sea un secular, no importa. Es un egresado de una universidad de prestigio. Entonces yo pensaba, pero no, a pesar de todo eso, no hay una universidad más
prestigiosa que la universidad de la palabra del Señor. Entonces, cuando los egresados de Harvard y de esa universidad de prestigio pueden tener una intelectualidad increíble, pero los egresados en el desierto, en la preparación del Señor, donde lo único que hay quizás es sol, la arena, usted puede estar en un desierto en su casa y ser egresado, Dios preparándole en esa universidad en la cual el maestro es Él, el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted es egresado de esa universidad, mire, hay un brillo en usted que ni Harvard ni ninguna universidad lo puede dar. Y por eso es que quería presentarte, pastor. Ya te presentaste. Sí, ellos me conocen. Sí. Aquí al único que hay que presentar es a Dios. Ay, santo. A las vidas. Nosotros los que somos homosexuales. ¿Y esa falsa modestia? No, pastor, porque en realidad me gozaba ahorita con José Esteban, que estamos cantando una canción. Que José Esteban y José Esteban. Lo importante es Jesucristo. Eso está grabado mucho tiempo. Así que sí, pero que lo estaba escuchando y me gusta escucharlo de vez en cuando lo pongo. Pastor, pero. Tú bailas tu merengue. En realidad, claro. Está bien. A Cristo yo le bailo, le canto, danzo, para que ustedes sepan que el evangelio es gozo. Aleluya. Y si yo tengo a Cristo en mi corazón, vamos a lo que estaba diciendo. Lo que tengo es gozo, pastor. Con relación a la sabiduría y... Dios hace sabio al sencillo. Por más sencillo que sea la persona cuando viene a los pies del Señor, hay una transformación, hay un fluir del Espíritu Santo que hasta el intelecto lo transforma y empieza a trabajar en el hombre y empieza a capacitar al hombre y empieza el hombre que aquellos que lo veían que no podía, que era una persona que no tenía una preparación académica, usted lo ve ahora dando exhortaciones de la palabra, reflexiones, y la gente quedándose así atónitos y asombrados de lo que Dios hace a través de su palabra. Su palabra es tan poderosa que puede transformar aquello vil en alguien importante. Ahora, ¿tú conoces a alguna persona? Hace sabio al sencillo. Personas que tú conoces que... Yo conozco una hermana de la iglesia de Montemoria que ella no sabía leer nada. Y empezó al paso a leer la Biblia con otras personas y esa persona aprendió a leer la Biblia y es lo único que sabe leer la Biblia. Yo conocí una señora. No sabe leer ningún otro libro que no sea la Biblia, o sea, amigo. Pero es que no tienes que ir muy lejos. Si tú veas a nuestra hermana Marina Eusebio, cuando le da el micrófono para que ella ore, ella te dura una hora orando, pero toda esa hora que ella está orando es citándote la palabra de Dios. Es increíble. Pero una palabra profunda y entonces increíble. Con una interpretación también profunda. Es increíble. Entonces Dios hace sabio al sencillo, aquellas personas que muchas veces nosotros las tenemos apartadas porque no fue a una universidad, no ha obtenido ningún título, ningún grado. Cómo Dios puede obrar en esa persona y darle tal conocimiento que hasta aquellos que han sido capacitados por una universidad se quedan pequeños ante esas personas. Porque es que la gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así es. Y cuando nosotros somos puestos en las manos del Señor, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que todos esos conocimientos seculares que él tenía, lo tenía por basura. Así es. ¿Verdad? Pero para él lo importante era el conocimiento de Cristo. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, porque el del apóstol hablamos en el Nuevo, cuando nos vamos al Antiguo, vemos que lo que Moisés manifestó y puso en práctica en sus 40 años en el desierto, no fue lo aprendido en palacio, fue bajo la gracia y la dirección de esa humildad que él puso en las manos del Señor. Ese conocimiento estaba ahí, pero no fue necesario porque allí no había espacio para él poner en práctica lo que aprendió en palacio. No, es posible que siempre el conocimiento secular que te crea habilidades personales, Dios luego lo va a utilizar en alguna manera, para su gloria. Pero además de que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma y que testimonio de Jehová es fiel y hace sabio sencillo, el versículo 8 dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Sí, Señor. Así es. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Yo les miré la cara a ustedes y no la sentí como tan alegre. ¿Qué pasa con usted? Sí, estamos alegres, pastor. ¿Están alegres? Yo estoy alegre por todo lo que Dios ha hecho en mi vida y quiero manifestarlo en mi familia, en mi hogar,
con mis hijos y con los que me rodean. Cuando usted ve una persona así como la que llegó a mi casa hoy, con esa necesidad y que usted le pueda transmitir una palabra de aliento y decirle, mira, para Dios no hay nada imposible y Él está en medio de tu problema, en medio de tu necesidad, ¿para qué? Le estoy transmitiendo el gozo y la fe que yo siento en este momento, que a pesar de que vienen pruebas y vienen dificultades, llegan tristeza. O sea que tú llegaste aquí contenta y alegre. Llegué contenta, pero en medio de mi de esa alegría me siento triste porque ha partido alguien muy cercano, un joven de la familia de donde me criaron, hijo de FIFA y ahijado de mi hermana de crianza Mercedes, y todos estamos muy tristes por la pérdida de Jairo. Jairo, de verdad, Pacheco, ha dejado un vacío muy grande en nuestros corazones. Y fue un joven que yo conocí y me uno al dolor de doña Dulcinea, que era juez aquí en Atomayor. Usted la conoce, partió su nieto a tiempo, un joven preparado y capacitado. Y en medio de ese dolor... Dulcinea de San Pedro Macorís. Sí, ella vive aquí en Atomayor, ahora está en la capital. Ok, sí, pero yo la conocí. Sí, y nos unimos a este dolor, pero puedo venir aquí a decirle a ustedes, en medio del dolor que siento y de mi tristeza, que Dios es maravilloso y que la alegría que da a través de su palabra, dice que los mandamientos de Jehová son tan rectos que alegran nuestro corazón. Alegran el corazón. ¿Sabe qué, pastor? Que usted dijo que no vio triste, pasa que estaba mirando y leyendo. Y gozando. No sé que usted esperaba una reacción momentánea. No, era para sacarle la alegría que tienen ahí interna y la manifestaran a nuestros amigos televidentes. Este versículo 8 dice los mandamientos de Jehová, es todo lo que es la palabra de Jehová, sí. No los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos directos. Entonces los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Para tantas personas, los mandamientos de Jehová son una carga, que muchas personas por los mandamientos de Jehová no vienen al Evangelio, conociendo que Dios los está llamando, conociendo que el Señor los está convocando. Porque no le alegran el corazón. No le alegran el corazón porque ellos entienden que tienen que despegarse de un montón de cosas, despojarse del viejo hombre que dice la palabra que está viciado según los deseos de la carne. Entonces, y le hace falta algo, Cría, le hace falta la bienaventuranza del Salmo 1, porque la palabra dice que son felices y bienaventurados los hombres cuando medita en la ley de Jehová, y en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia, exactamente. O sea, cuando tú te deleitas y en la ley de Jehová está su delicia, tú meditas en ella de día y de noche. De día y de noche. Entonces, por eso que viene a ser como árbol plantado junto a corriente de agua. Entonces, en este versículo, pues como explicaba, sin embargo dice que alegran el corazón. Sí. A nosotros que ya hemos venido a los pies de Cristo y vivimos de la dulzura de su gracia, de su amor, para nosotros es un placer. Y cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra del Señor, nos sentamos de que para leer una porción y seguimos leyendo y escudriñando y analizando, y a veces pasan las horas. Déjale un ching a la parte B, que nos queda poco tiempo, te hace muy atenso, alegrando el corazón. Pero también dice la palabra de Dios que el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. Bueno, queda ahí. No solamente alegra el corazón, sino que también trae luz y trae visión para que la gente pueda ver y palpar las realidades de cómo son las cosas. Alabado sea Dios para siempre, porque muchas veces la gente como que o se hace loco, o no quiere saber, o se hace ciego. Porque son ciegos, viendo no pueden ver. ¿Por qué viendo? Viendo las cosas materiales, viendo el mundo en su realidad. No quieren ver, ¿por qué? Porque el ver lo espiritual es lo que nos hace ver, es lo que abre, lo que nos limpia nuestros ojos. Alabado sea el Señor. Y el versículo 9, porque yo quisiera que cubriéramos en el poquito tiempo que nos queda, dice, el temor del Señor es limpio y permanece para siempre, y los juicios del Señor son verdad todos injustos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que el temor de Dios es limpio y que permanece para siempre. No es un temor de miedo. No, ni tampoco va a haber cosas ocultas. Tiene que ser limpio, transparente. Todo limpio, transparente. Todo limpio como el cristal. Y permanece ahí para siempre en el hombre. En el hombre que le ha conocido y que ama a Dios. Permanece ese temor limpio, y usted, ese temor le impide que cometa cosas que lo... Porque es un temor respetuoso. Sí, que cometa cosas que ofendan a Dios, al Espíritu Santo. Y a veces un desliz o algo así es muy difícil, no digo que no pueda,
pero cuando tiene ese temor en el corazón, esa limpieza le impide al hombre muchas veces ofender a Dios. Ahora, cuando tú conoces todo esto que hemos venido describiendo, ¿qué tú sientes? ¿Cuál es el anhelo por el asunto, por la palabra que en el versículo 10? El asunto, dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. O sea, cuando yo conozco todo lo que hemos venido describiendo de antemano, yo tengo que anhelar, alabado sea Dios para siempre, esa palabra, esos mandamientos de Dios, Sí. mucho más que el oro. Pero no cualquier tipo de oro. Oro afinado. Mucho más que oro afinado. Ese oro ha sido súper puro. procesado. Sí, súper No, procesado. no, lo que está hablando es que no hay riqueza terrenal. No hay que se fortuna. pueda comparar. Eso, claro, no hay riqueza terrenal. Y que no igual que el oro que aquí la gente viene a procesar, es algo más especial y más profundo que Eso es así, pero no hay Deseable, riqueza oye, humana. deseable, más No, que el oro y claro, que mucho oro afinado. Claro que no hay riqueza terrenal que se pueda comparar con el contenido que tiene la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios es vida para los hombres. Déjeme Alabado decirle sea Dios, algo. es la revelación de Dios para el hombre. Y en su palabra Y hay poder. Ahora, la pregunta es, Poder que el es hombre poder. desconoce. la gente tiene muchos manuales de conducta y de comportamiento que ha escrito, hay miles de bibliotecas. Imagínate en tu vida que se pudieran hacer a un lado todos esos manuales y solamente pudiéramos vivir con este código que se llama la Biblia. ¿Tú crees que viviríamos bien? Fuera una Wow, delicia, usted no tendría que no venderían, las ferreterías no venderían candados, no se venderían pistolas, no se vendería alcohol, no se venderían esas basuras. Dormiríamos que con hacen las puertas daño, abiertas. Seríamos felices, compartiríamos Sin nuestro ningún pan con el problema. hambriento, no hubiera egoísmo. Ah, te ni está diciendo lujuria. que todos sería fuéramos, perfecto. todos fuéramos hombres y mujeres de fe, Perfecto, lavados en la sangre sí, preciosa del perfecto. Cordero. Porque la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. Y cuando la palabra de Dios entra en mí, convierte mi alma. Porque es que esto debe ser de parte y parte. Porque nosotros como iglesia procuramos estar en paz con todo, pero nosotros no procuran estar en paz. Entonces por eso no se complementa lo que Dios quiere que sea. Dios quiere que vivamos en paz. Pero hay una gran mayoría que ha determinado seguir viviendo, caminando bajo la concupiscencia que de ellos emana. Entonces, está terminando el tiempo y necesitamos, este programa es Tu Familia Vale. Entonces, esto es una conducta, sí, porque es muy importante que la familia entienda, que los padres entiendan la importancia de que en el hogar el precepto, el mandamiento, la orden de Jehová debe ser lo primero, como hizo Josué. Bueno, lo que está diciendo Yo en mi de casa manera siempre clara lo que Claro, el Lidia. mandamiento de Dios, la ley de Dios, que es su palabra, no debe faltar en el hogar. Saludos Así para es. la gente que se está conectado ahí está Jacques Brugal, está también Maritza Ríos Martínez. Pastor, y no sé si usted ha visto que el 11 dice, tu siervo además es amonestado con ellos. No, pero eso es lo que te, eso es lo En que guardarlos queremos. hay grande galardón. Mira, nos quedan O tres sea, que hay versículos. galardón. Hay pero tres, quedan tres, pero el tres tiempo versículos, pero no me va a permitir. no, tenemos 5 minutos Sí, atrasados el tienes reloj. Ok. Oye bien, me gusta eso. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlo hay un gran Galardón. Wow. Alabado sea. Alabado sea. Si agarramos, por ejemplo, el versículo 12 para avanzar, dice que los errores, ¿quién lo entenderá? Líbrame, Señor, porque la única forma de poder darse cuenta de los errores, de la falta que cometemos día a día, es a través de esa palabra, de esos mandamientos que nos dice a nosotros lo que es pecado, lo que nos dice a nosotros lo que está mal delante de Dios, que nos dice a nosotros cómo debemos conducirnos. Es un manual de vida por excelencia. Entonces, Exacto, a través de esa, dice la palabra, su siervo. Esa Y en ese amonestado. tiempo, cuando habla de su siervo, estaba leyendo teológicamente que es una referencia sobre todo a Jesucristo. Esa palabra fue la que lo guió, lo orientó. Aleluya. Aunque él era Dios, pero como hombre aquí en la tierra duró un tiempo En su terrenal. tiempo humano. Pero se sometió a esa la palabra, palabra, así es. vivió y nos enseñó a nosotros que se puede vivir guardando esos Y mandamientos si él lo y hizo, viviendo esa palabra. y si él lo hizo, tenemos que ser imitadores de Dios. Nosotros sí de Jesús. podemos, pero guiándonos por la palabra, porque sabemos que existe Dios, un único y verdadero Dios real,
Jehová de los ejércitos, el que creó todas las cosas, el que también nos hizo a nosotros. Pero a través de la palabra, porque es que la palabra es el mensaje de Dios para la humanidad. A través de la palabra es que nosotros conocemos a ese Dios. A través de su palabra es que Él nos deja saber quién es Él cómo conducirnos. Pero me gusta lo que dice el versículo 12, hablando de los errores de que su siervo es amonestado, porque se aplica tanto al salmista, pero se aplica también a mí, que soy siervo de Dios, se aplica a usted y se aplica a todo aquel que ha creído en la palabra. Amén. Porque somos humanos, tenemos debilidades y podemos cometer errores. Yo recuerdo cuando David cometió sus errores, cuando pecó con Josabel, que se quedó en la casa dando vuelta en el terrado en vez de irse a la guerra, y fue amonestado con la palabra de Dios. Alabado sea Dios para siempre, a través de su siervo Natán, porque la palabra sirve también para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente capacitado, preparado para toda buena obra. Para ser buen esposo, buena esposa. Para toda buena obra. Para toda buena obra. Así escríbelo. Para ser buen esposo, buena esposa. Para ser buen hijo, buena Aleluya. hija. Buen para abuelo. Ser buen padre, buena madre. Para ser buen abuelo, buen maestro. Para ser un buen empleado, serio, responsable. Para ser un buen vecino, para ser un buen médico, para toda buena obra. Y yo quiero hacer este comentario. Aleluya. Quiero hacer este comentario, Cristian. Ustedes me agarran rápido. Perdona el momentito esto que vamos a tomarte. Perdona, Cristian, el momentito que te vamos a tomar. Pero cuando medito en esto, que David, sabiendo lo que había cometido, él estaba muy light. Muy light. Él sabía lo que había hecho, porque él no era loco. Pero cuando llegó esa amonestación de la palabra a través de Natán, y empezó ese espíritu de la palabra a trabajar, esa espada de 2 filos empezó a penetrar hasta lo profundo de su corazón, y él empezó a discernir lo que había hecho, porque la palabra lo convenció de pecado. Sintió la retención. Mira lo que te voy a la leer. retención del espíritu. Para dejar estas palabras aquí grabadas. Mira, el versículo 13 que dice: preserva también a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Porque ese es el gran problema, la rebelión que el hombre tiene contra Dios. Alabado sea Dios para siempre a su principio, para no obedecerlo. Entonces dice: no, Señor, presérvame de la soberbia, porque somos soberbios. Muy soberbios. Esa soberbia la tuvo el pueblo de Israel y la hemos tenido mucho. Y gracias, alabado sea Dios para siempre, al Espíritu Santo que nos amonesta y nos reprende, y entonces nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios. Amén. Reconociendo que no lo estamos haciendo bien o que hemos fallado, porque como humanos podemos fallar. A la santidad del Señor. Pero qué lindo cuando nosotros reconocemos esa falta y nos humillamos. Amén, que es todo lo que pide el Señor de nosotros, que reconozcamos que el único infalible es Él, que le fallamos, que le faltamos, y que nos humillemos delante de su presencia, que busquemos su rostro para que seamos limpiados por su palabra, para que seamos dirigidos por su palabra, para que seamos guardados por su palabra. Danos el último versículo para que lo dejemos ahí y nos despidamos, que ya llegamos a la parte el 13. El 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Todo lo que salga por mis labios y lo que yo piense con mi mente tiene que ser grato. Por eso oye eso, cuando tú lees ese texto, está diciendo, Dios lo que te está diciendo ahí, cuando habla de los pensamientos de mi corazón, está diciendo en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo puro, todo lo digno, lo que es de buen nombre. En eso es que hay que pensar, en eso hay que hablar. Y todo lo que es de por buen eso, nombre, ¿dónde se encuentra? Lo dicho de mi boca tiene que ser agradable al Señor. Adiós. Y todo lo que es de buen nombre, donde único se encuentra en la palabra del Señor. En la palabra dice un texto de la palabra. Ya yo llegué a la parte final, yo no sé 119:9, ¿con qué limpiará el joven, el adulto, el anciano su camino? Con guardar su palabra. Estos son los mandamientos del Señor. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Hemos seguido compartiendo de esta maravillosa palabra, y yo sé que ha llegado a los corazones, porque es que la palabra tiene un poder maravilloso y produce en el hombre ese poder transformador, y por eso te invito a que la leas. No retorna atrás vacía. Que la leas, porque en ella, lo que no puede hacer una universidad, no puede hacer una escuela, un maestro,
en tu vida. Lo hace el Señor a través de su Lo palabra. hace el Señor a través de Yo su le quiero palabra. traer una porción de unas palabras finales a los amigos, a los hermanos que han estado ahí disfrutando de este programa. Ciertamente hay hogares donde pueden estar teniendo varios problemas porque precisamente la palabra de Dios no cuenta. No puede ser un buen padre, puede parecer y pueden estar muchas cosas bien, pero no está completo si la palabra del Señor no es el eje en tu familia. Si la palabra del Señor no es el centro en el hogar, no puede ser un hogar, nunca va a ser un hogar donde emane una completa felicidad. No es que seamos perfectos, porque ni lo es el hogar del pastor, ni el de él, ni el mío, no somos perfectos, pero buscamos esa perfección y procuramos agradar al Señor y procuramos conocer sus deseos. Es paulatina. Paulatino, La palabra dice que definitivo. debemos llegar hasta la estatura Del varón perfecto. perfecto. Pero eso es imposible sin la palabra del Señor. Sí. Bueno, Es imposible. de esta forma, señoras y señores, llegamos a la parte final de su programa Tu Familia Vale. Saludando a Baker Record y también a Verónica Martínez, que nos está viendo en esta tarde. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Amén. Alabado sea Dios para siempre, que estaremos en un programa como este, recordándole que su familia. Vale y mucho. Aleluya. Dios le Para bendiga. nuestro Dios. Dios te Santo bendiga. Dios.